Sean todos bienvenidos a su canal de YouTube, donde trataremos temas sobre matemática. En esta ocasión vamos a tratar el tema del vector, más específicamente la magnitud de un vector. Decirle que antes de entrar a lo que son las operaciones con vectores, en el canal hay un video sobre los conceptos de vectores y las magnitudes vectoriales. Les recomiendo que lo vean primero antes de pasar a este video. Bueno, aquí nos piden que determinemos la magnitud de un vector que parte del origen. Lo primero que debemos saber es que la magnitud de un vector quiere decir cuánto mide, cuán grande o pequeño es ese vector. Tenemos una idea clara de lo que es la magnitud de un vector. Aquí tenemos un vector. Entonces, ¿cuál sería la magnitud? Entonces, ¿cuál sería la magnitud de este vector? Es decir, ¿cuán grande o pequeño es? Bueno, eso es fácil de identificar. Contamos entonces las unidades que tiene. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces la magnitud de este vector son 5 unidades. O 5 metros o 5 kilómetros. Pero en este caso son 5 unidades o 5 cuadritos. Entonces la magnitud de este vector es igual a 5. ¿Qué tan grande es este vector? 5 unidades. Ya centrándonos en nuestra situación, lo primero que debemos de hacer para saber la magnitud de este vector es graficar el plano cartesiano. Tenemos graficado nuestro plano cartesiano. Recalcar que mi vector parte del origen. Entonces lo primero que hacemos es ubicar nuestro punto en el plano cartesiano. Nuestro punto en el plano cartesiano es 3,5, que sería 1, 2 y 3, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ahora, como parte del centro, de aquí vamos a trazar una recta hasta el punto. Como vemos aquí, trazamos una recta desde el origen hasta donde llegaba el punto que graficamos. Le ponemos esta flechita ahí mismo, no más para adelante, ahí mismo donde llegue el punto, y tenemos nuestro vector ya. Entonces, ¿cuál sería este? Este es nuestro vector A. Entonces, vector A, recuerden que siempre lleva la flechita arriba para denotar que es un vector. Ahora bien, ¿qué es lo que queremos saber? Queremos saber cuánto mide este vector, cuál es la distancia de este vector. Bueno, ahora hacemos lo siguiente. Aquí tenemos este segmento de recta que es paralelo con Y. A esto se le llama el componente del vector, en términos de Y. Entonces sería el vector A componente Y, que es igual a 5. ¿Por qué es igual a 5? Porque recuerden que aquí uno de estos es de X y el otro es de Y. Entonces, la distancia que hay de aquí aquí arriba es el valor de Y. Entonces, en este caso, este sería el vector A componente X, que es igual a 3. Entonces, si nos fijamos bien, aquí tenemos lo que es un triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué es lo que queremos conseguir? Queremos conseguir la distancia de este vector, pero que la distancia de este vector se nos convierta en la hipotenusa del triángulo. Entonces, ¿cómo conseguimos la magnitud de este vector? Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que tenemos dos componentes. En este caso, las componentes son el vector A, componente X, que es igual a 3, vector A, componente Y, que es igual a 5. Ahora, como es un triángulo rectángulo, vamos a aplicar Pitágoras. ¿Por qué? Porque el vector A vendría siendo la hipotenusa. Entonces me es fácil conseguir la distancia, la magnitud de A. Entonces, recordar, cuando vamos a trabajar la magnitud, el símbolo es este. Sería vector A con su flechita arriba, que denota que es un vector, y lo ponemos dentro de estas dos rayitas que significan magnitud vectorial. Entonces, la magnitud del vector A va a ser igual a la raíz cuadrada de X, que es el componente X al cuadrado, más el componente Y al cuadrado.
Ahora simplemente sustituimos. Entonces la magnitud del vector A, aquí sustituimos. ¿Quién es X? X es igual a 3, pero vamos a tener que es 3 al cuadrado más Y, que es igual a 5, pero es 5 al cuadrado. Y seguimos operando. Entonces la magnitud del vector A va a ser igual a 3 elevado al cuadrado es igual a 9, más 5 al cuadrado es igual a 25. Entonces la magnitud del vector A va a ser igual a la raíz cuadrada de 9 más 25, que es igual. Entonces aquí serían 34. Entonces la magnitud del vector A sería igual a la raíz de 34, es igual a 5.8. Entonces ya aquí tenemos la magnitud, quiere decir que el vector A es igual a 5, perdón, aquí, punto 8. Igual a 5.8. Espero que lo hayan entendido bien. Es un tema bastante fácil. Y aquí lo que buscamos fue la magnitud del vector partiendo desde el origen.